Ayuso. Bueno, pues claro, hombre, solo faltaba. Esto no es Telepedro y aquí estamos para decir siempre la verdad. Y aquí la verdad es que no es cierto, y nos retaban por esto, que el novio de Ayuso lograra contratos con la firma sanitaria Quirón cuando su pareja llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Sopalop en las redes sociales esta tarde, cuestionando incluso las informaciones de nuestros compañeros del País, pero el informe de Hacienda es clarísimo. Años 21, 22 y 23. Y esto ya sí que le pilla a Ayuso en plena relación con Amador. Los informes que hemos conocido este jueves, uno de la UCO y otro de Hacienda. El de Hacienda es muy importante en la investigación que se sigue contra González Amador porque recoge que el novio de Ayuso ingresó 4,4 millones de euros de Quirón Prevención durante los años, y esto es importante, 21, 22 y 23. Insisto, los años son muy reveladores, porque en mayo del 21 comenzó la relación entre Ayuso y Amador. Miguel Ángel Campos. El informe de Hacienda al juzgado concluye que Alberto González Amador, a través de sus empresas Maxwell Cremona y Masterman, facturó entre 2021 y 2023, cuando ya era pareja de Ayuso, un total de 4,4 millones de euros a Quirón Prevención, la filial del gigante sanitario, principal contratista del propio gobierno de Ayuso. La inspección tributaria va más allá y empeora la situación de González Amador porque afirma, y es literal, que ha apreciado indicios de simulación en los servicios facturados por su sociedad Masterman a Quirón Prevención en un nuevo aldabonazo a su causa por corrupción en los negocios. El informe también supone un revés para el grupo Quirón. Hacienda comunica al juzgado que ha abierto una inspección a su filial que incluye operaciones con el novio de Ayuso. Por su parte, la UCO, en un oficio inicial mediante el que arrancaba la investigación a González Amador, afirma que su empresa carecía de los medios y capacitación para los trabajos por los que facturó al grupo Quirón, y revela que investiga hasta 19 cuentas bancarias del novio de Ayuso, así como un centenar más del resto de investigados. ¿Cuál es la relación comercial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, con Quirón en los años 2023 y 2024, cuando el diario .es desveló la querella de la Fiscalía contra González Amador en marzo de 2024 por 2 delitos fiscales y una trama de falsificación de facturas? También descubrimos que el año que comenzó su relación con la presidenta madrileña, que conocimos por una revista del Corazón en mayo de 2021, pues había multiplicado por 4 los ingresos que procedían de Quirón, que era una empresa con la que ya trabajaba años antes de estar con la presidenta madrileña. Lo que sabemos ahora por los nuevos informes de Hacienda es que en los años posteriores a ese 2021, cuando ha seguido su relación con la presidenta, esa facturación ha seguido disparada respecto a la que tenía antes. 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de euros. Esto, si no hubiera sido porque Hacienda le ha pedido al juez permiso para detener su investigación, porque así lo marca la ley, porque conoce que él ya lleva una propia y no se pueden solapar, no lo hubiéramos descubierto. Y claro, como punto final, pues recordar que Quirón, el gigante de la sanidad privada, recibe alrededor de 1.000 millones de euros de fondos públicos de la Comunidad de Madrid todos los años. ¿Por qué se dice que la empresa no tenía estructura para llevar a cabo los trabajos que hacía? Bien. Alberto González Amador tenía una empresa principal que se llama Maxwell Cremona, con la que facturaba los trabajos de consultoría a Quirón. Pero en 2020, después de dar un pelotazo de 2 millones de euros en una comisión para poniendo en contacto a señor Perro, yo lo que quería... españolas, una comisión que está bajo el foco de la investigación en esta pieza separada judicial en la que se enmarca todo esto, bueno, después de ese pelotazo, compra a Gloria Carrasco, que es la mujer del directivo de Quirón, que siempre le contrata en Quirón, una empresa que apenas tiene valor, que había facturado el ejercicio anterior 30.000 euros y que contaba con 3 aparatos de depilación amortizados, un ordenador portátil y no tenía empleados. Bueno, pues pese a ello, Alberto González Amador paga a Gloria Carrasco, a la mujer del directivo de Quirón, 500.000 euros. Esta cifra, que los investigadores consideran desproporcionada, creen además que es un soborno encubierto. Es decir, el presidente de Quirón Prevención, además de ser presidente de Quirón Prevención, ocupaba un sillón en el Consejo de Administración de una empresa gallega que se llama MAPE, que compró material sanitario al principio de la pandemia a otra empresa catalana por 42 millones de euros.
esa empresa catalana previamente había pactado con González Amador que le daría el 4,5% de todas las ventas que se realizaran. Y lo que creen los investigadores es que Fernando Camino, presidente Quirón y también consejero de MAPE, motivó esa compra de 42 millones para luego la comisión de González Amador repartírsela entre ambos. ¿Y cómo se la reparten para no dejar rastro? Pues González Amador compra esa empresa a un precio desproporcionado a la mujer de Fernando Camino y así encubren el pago de una parte de la comisión. De los 2 millones, medio millón de euros para Fernando Camino. Claves es que la agencia tributaria acredita que todo esto ocurre con González Amador siendo ya pareja de la presidenta Ayuso. Claro, es que hay un mantra repetido de que González Amador, todos los delitos fiscales y toda la operativa, la idea y presuntamente comete los delitos antes de conocer a Isabel Díaz Ayuso. Pero aunque la comisión sea de antes de que tuviéramos conocimiento de la relación entre ambos, él defrauda en 2 ejercicios fiscales y presenta una segunda declaración fraudulenta, por la que va a ser juzgado cuando ya está con la presidenta madrileña. Y luego, pues lo más llamativo de estos últimos datos es que su facturación a esa empresa sanitaria que tantos fondos recibe de la Comunidad de Madrid crece exponencialmente desde que está con la presidenta madrileña. Así que desvincular el momento de la relación de todas estas 2 operativas de González Amador, pues directamente es que no encaja temporalmente. Pedro, un último inciso. Hemos escuchado esa frase de está en una fase embrionaria el proceso de Zapatero repetido varias veces por Calama. ¿En este caso también estamos en una fase embrionaria? Bueno, pues como decíamos antes, la parte del fraude fiscal, la instrucción está concluida con un rotundísimo informe de la agencia tributaria sobre el que gravita ese caso, y ahora tenemos el de la corrupción en los negocios y posible blanqueo. Y este sí que hay que detenerse a explicar lo que ha pasado porque es bastante llamativo. La anterior jueza del caso se jubiló en verano pasado y antes de hacerlo aceptó la petición de la Fiscalía y de las acusaciones populares de que el caso había adquirido ya una complejidad, el de la compraventa y el soborno, tal que había que requerir los servicios de una unidad policial especializada, en este caso la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Así que esa orden la dejó la jueza el verano pasado, el verano de 2025, dictada antes de irse. El nuevo juez, Antonio Viejo, un juez veterano de Plaza de Castilla, que tomó ese juzgado, se incorporó en octubre, remitió la documentación, fue remitiendo la documentación del caso a la Guardia Civil para que la fuera analizando. Esa documentación le terminó de llegar a la Guardia Civil, aunque ellos dicen, por lo que hemos sabido en los últimos tiempos, que todavía no tienen toda, pero le habría terminado de llegar, según el juzgado, el 6 de noviembre de 2025, y ellos, en cuestión de un mes y medio, el 19 de diciembre de 2025, le dicen al juez, mire, este informe que hemos conocido ayer es de entonces, del 19 de diciembre. Nosotros necesitamos, en base a todo lo que hemos estudiado, que nos deje acceder a las cuentas, a la información societaria de Gloria Carrasco, quien vendió, la mujer del directivo de Quirón que vendió la empresa, de Alberto González Amador, los dos son los imputados por ahora. También queremos sus datos tributarios y acceso a cuentas bancarias. El juez ha tardado 6 meses en contestar que pueden acceder solo de momento a las cuentas bancarias, y lo ha hecho después de que le insistieran reiteradamente desde la Fiscalía y desde la Unidad Central Operativa. De hecho, en el diario.es desvelamos que el 30 de abril hubo una reunión física con el juez para decirle que, para premiarle a que autorizara simplemente eso para que se pudieran poner a investigar. El juez dijo que en unos días contestaría y tardó 5 semanas en hacerlo. Ahora la Guardia Civil puede acceder a multitud de cuentas bancarias y movimientos desde 2014, que es cuando se cree que empieza la relación entre el matrimonio Fernando Camino, Gloria Carrasco y Alberto González Amador, pero sigue sin tener permiso para acceder a la información societaria y a la tributaria de los 2 investigados. Ellos han declarado como investigados. Por cierto, la anterior jueza metió a la Guardia Civil e impulsó la investigación cuando se dio cuenta que las versiones de ambos sobre la importancia que tenía esa empresa para que valiera medio millón de euros no coincidían, no eran coincidentes, y por ejemplo todavía no ha declarado en el juzgado alguien que es fundamental, que es el directivo de Quirón, Fernando Camino. Y una cosita más, Quirón Prevención está incumpliendo flagrantemente su código de buenas conductas interno,
con Fernando Quirón, contra el que no ha tomado ninguna medida desde que se destapó este escándalo. Y tampoco sabemos exactamente cuál es la relación de Alberto González Amador 2 años después de que se desvelara la querella de la Fiscalía con esa empresa. Sabemos, por ejemplo, cuando tuvimos los primeros datos, que tenía un correo corporativo de Quirón, aunque en realidad era un consultor externo. También sabemos que tenía un teléfono corporativo de la compañía, y hemos sabido por el testimonio de Gloria Carrasco, de la mujer del presidente de Quirón Prevención, que su marido y Alberto González Amador trabajan físicamente juntos en un despacho próximo, lo dijo durante su declaración como imputada. Pero todo esto lo sabemos pues, por algún detalle de las declaraciones, por estos informes que llegan de forma, digamos, accidental a la causa, porque Hacienda necesita una orden del juez para no seguir siguiendo con su inspección, pero Quirón no aclara nada y la Comunidad de Madrid tampoco. Que, bueno, quien piense que el Partido Popular puede presentarse como alternativa a la corrupción, a los casos de corrupción que hay en el gobierno, pues no tiene más que mirar a la Comunidad de Madrid, ¿no? Y yo no sé si dimensionamos a veces la gravedad de lo que ha sucedido con este caso. Es decir, Ayuso llegó a la Comunidad de Madrid, multiplicó por 20 la financiación pública que recibe Quirón, por 20, 1.000 millones de euros, acaba de decir Pedro Águeda, que recibe Quirón de financiación pública. Imaginemos lo que podría hacer la sanidad pública en Madrid con esos 1.000 millones de euros. La sanidad pública que está hecha un desastre. Ayuso multiplica por 20 la financiación a Quirón, Quirón multiplica por 4 los pagos al marido, a la pareja de Ayuso, y resulta que la propia presidenta vive en un ático comprado tras recibir esas comisiones que además González Amador cobró con una trama de facturas falsas para evitar pagar impuestos, todo presunto pero también todo reconocido. Entonces eso es lo que ha pasado aquí y todo tiene que ver con la privatización de la sanidad. No son los negocios de un ciudadano particular, que además no sé yo qué ciudadano particular se hizo rico en la pandemia que nos empobreció a todos. No son negocios de un ciudadano particular, son negocios que tienen que ver con la privatización de la sanidad. Yo creo que la forma de revertir esto, más allá de lo que digan los jueces, es que se revierta la privatización de la sanidad en Madrid. Ojalá en las próximas elecciones los madrileños, yo soy madrileño, pues le demos toda la fuerza posible a quien plantee que hay que blindar la sanidad pública en Madrid y que hay que revertir la privatización y terminar con la colaboración público-privada, que no es más que un eufemismo de la privatización. No indican eso. Está investigando lo que Pero está lo de investigando. Quirón ya no es solo de Lo que ella. está investigando el juez y lo que está investigando la policía no es lo que estás diciendo tú, Manuel. No es que está diciendo, es que, o sea, eso sería lo gravísimo. Si realmente hay alguna relación o se demuestra que la señora Ayuso le está dando más dinero a Quirón por los servicios que está prestando. A otros han su novio. imputado con estas sospechas, con el mismo línea de puntos que decimos. Bueno, pues que haya una acusación a otros, popular que lo haga. Claro, si quiere. claro, O sea, pero el PSOE parece que no hay. Pues Sí. el PSOE puede Suele hacerlo. haber Pero hay siempre un hecho, y muchas es para que unas cosas. La familia de Ayuso se está beneficiando económicamente de la privatización de la sanidad. Es que eso no hay manera de negarlo. No hay manera de negarlo. Ella misma vive en un ático de lujo comprado tras recibir las comisiones de Quirón multiplicadas por 4 al novio de Ayuso, después de que Ayuso sea la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, si es que es blanco y en botella. Todo el tema judicial es tan complejo que a veces viene bien ponerlo, y tantos a la vez, ahí está, que viene bien poner las cosas en su sitio. A ver, a diferencia del fraude fiscal, que está pendiente de juicio, ¿no? En este caso, hay el otro caso, que es la relación de González Amador con el Grupo Quirón, que esto está en fase de instrucción, ¿no? Son dos cosas paralelas, pero distintas, aunque vinculadas. A ver, ponemos orden. Intento explicarlo muy resumido. Hacienda descubrió que había una persona y unas empresas que estaban pagando muchos menos impuestos, pese a que habían crecido su facturación exponencialmente. El año del pelotazo de las mascarillas. Y abre una inspección fiscal como hace con tantísima gente. Luego lo que pasa que es otro mantra que dice que esto le pasa a cualquiera. No, ahí, y Raquel Ejerico os lo puede contar ahí perfectamente, solo un porcentaje pequeñísimo, ínfimo, terminan en un juzgado porque el fraude fiscal es tan amplio que hay que presentar una querella de la Fiscalía. Esto es lo que ocurrió. Observando las tripas de esa inspección fiscal, las acusaciones populares que ejercen el PSOE y Más Madrid detectaron que ahí no había solo un fraude fiscal, que había pasado algo muy raro en la compraventa de esa empresa de la que hemos hablado antes a la mujer del directivo de Quirón. Presentaron un escrito para ampliar la investigación. La jueza Inmaculada Iglesias, la anterior jueza del caso, que ya se ha jubilado, dijo en un principio que no, luego presentaron un recurso, aceptó una parte y abrió una investigación, una pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal. Todo en torno a la compraventa de esa empresa, que sería un soborno
de González Amador al directivo de Quirón, consejero de MAPE, para darle su comisión por el pelotazo de las mascarillas. Y en el marco de esa pieza separada de corrupción en los negocios y administración desleal están apareciendo todos estos datos nuevos que tenemos. Por cierto, la Unidad Central Operativa, de acuerdo a lo que ya le indicó la jueza anterior del caso, ya aprecia delitos de blanqueo de capitales y veremos si no se extienden a grupo criminal. En esta pieza separada. La otra, la primera, la principal, la del fraude fiscal, ya está a camino de juicio. Solo lo queda que la saturación de la justicia madrileña deje un hueco y se juzgue a González Amador por 2 delitos de fraude fiscal y otro de falsificación de documentos para el que la Fiscalía pide hasta casi 4 años de cárcel. ¿Una fecha? Es complicado establecer una fecha por lo que digo de los juzgados. Es un delito fiscal que no alcanza los 600.000 euros, así que no lo juzga un tribunal, sino un tribunal unipersonal, un juzgado de lo penal. Esos tienen todavía más carga de trabajo y será bastante complicado que sea antes de 2027 y parece descartado que en cualquier caso antes de las elecciones autonómicas. Bueno, pues el presidente del Gobierno ha pedido Hacienda, la reacción de nuevo de Miguel Ángel Rodríguez fue decir que todo era mentira. Lo que pasa es que él niega una supuesta información que no era la de ayer, es decir, niega una cosa que no es de la que se está hablando en este informe de Hacienda. Sí, lo que hace Miguel mezclar todo para intentar que nada se entienda. Para empezar, lo reduce a una información periodística que califica como una insidia. Obvia que hablamos de 2 informes, uno de la Guardia Civil, otro de la Agencia Tributaria, que ya están en el juzgado. La oposición quiere poner el foco donde hablábamos ahora, en los pagos que hace cada año el gobierno de Isabel Díaz Ayuso al Grupo Quirón. Exigimos la dimisión inmediata de la señora Ayuso. Coge el dinero de todos los madrileños, se lo da a una empresa privada de sanidad que se llama Quirón, que luego se lo devuelve a la señora Ayuso a través de su novio. Y a partir de aquí viene la segunda vía de desinformación de Rodríguez. Asegura que el último contrato de la Comunidad de Madrid con Quirón es del año 2010. Bueno, primero esto no es exactamente así, porque hay nuevos convenios que son de este mismo año, pero es que se le sigue pagando, tú lo decías antes, 1.000 millones al año. Y segundo, nadie está hablando de esto. Nadie habla de cuándo se firmaron esos acuerdos con Quirón para gestionar hospitales públicos. Se trata de que el novio de la presidenta ha facturado esos 4 millones de euros entre el 21 y el 23, cuando Ayuso sí que era presidenta. Roberto, gracias. Hasta luego. Escuchábamos las declaraciones del líder de los socialistas madrileños en esta declaración, en esta crónica de nuestro compañero Roberto Torija, del ministro Óscar López, pidiendo explicaciones y la asunción de responsabilidades de Díaz Ayuso. De la reacción de Miguel Ángel Rodríguez, ¿alguna sorpresa, Lourdes? No, el problema es que dijo ayer que todos van a ir para adelante, que todo esto es para tapar que la mujer del presidente del gobierno, el hermano del presidente del gobierno, que igual que el fiscal general, que todo el mundo va a ir para adelante. Bueno, yo cada vez que Miguel Ángel Rodríguez dice lo del palante, yo no deduzco de eso que tenga un hilo directo con el corazón de los tribunales y sepa lo que va a ocurrir. O sea, eso me parece una... Pero algunas cosas ha atinado bastante, con el fiscal general pero podíamos haber atinado todos y cada uno de nosotros que nos movemos en torno a la información y algo sabemos de alguna de las cosas. Ejemplo... La UCO no ve posible que el novio de Ayuso prestara a Quirón los servicios por los que fue remunerada una de sus empresas. Reproduce el informe las conclusiones de la Agencia Tributaria respecto de la falta de medios de Círculo de Belleza, así se llamaba la sociedad, para ejercer consultoría alguna. Sospecha que encubre el pago de una comisión a un directivo de la empresa médica, a cambio de que éste hubiera hecho ganar mucho dinero a González Amador con la provisión de las mascarillas. Analizar el fraude fiscal, como hizo Díaz Ayuso sobre su novio. El novio también es noticia, porque ahora ha aparecido un informe de la Agencia Tributaria. Hay 2 informes que se han conocido en estas últimas horas. Uno de la Agencia Tributaria, que lo menciona la UCO en un informe también de la UCO, sobre el patrimonio acumulado por González Amador desde el 2001 hasta el 2021 a 2024. Cobros de la compañía médica Quirón, que ascenderían en ese periodo a 4.400.000 euros. Sospecha que maneja la UCO, pues que en realidad ahí también hubo un apaño para camuflar unos pagos que se correspondían a otras cuestiones. ¿Cómo? Pues González Amador le compra a la esposa de un directivo una sociedad que se llamaba Círculo de Belleza, quiero recordar, que en realidad no tenía valor alguno, pero él se la compra a un precio bastante elevado y luego finge que hace, supuestamente finge, esta es una sospecha, finge que hace servicios de consultoría para Quirón. Es una manera de que ese dinero que le paga a la mujer por la sociedad lo reciba el directivo de Quirón, que a su vez
ha dispensado un trato de favor a González Amador, supuestamente, para que haga un buen negocio con el asunto de las mascarillas. Todo esto forma parte, lógicamente, de una investigación que sigue abierta y que no hay conclusiones. Es verdad que en ninguna de las investigaciones, como antes le decía, se habla de Díaz Ayuso. No se dice que el incremento del patrimonio de González Amador sea consecuencia de que él ejerciera una influencia sobre Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, para beneficiar a Quirón. No se dice eso, se habla de la relación entre la empresa privada, la empresa médica, y este señor que ejercía también de consultor. El mundo de la consultoría es lo que tiene, que es muy, muy diverso. El gobierno de la Comunidad de Madrid, empezando por su presidenta, se empeñan en poner el gobierno de la Comunidad de Madrid a disposición de la defensa de Alberto González Amador, que ese es el grandísimo problema. Como vemos con el tuit de Miguel Ángel Rodríguez, como vimos a Isabel Díaz Ayuso compareciendo por eso y diciendo que había un golpe de Estado contra ella, porque lo dijo con estas palabras, una operación de Estado, creo que fue literalmente lo que dijo, como dijo, mintiendo y diciendo que era Hacienda quien le debía 600.000 euros a su... Claro, desde el momento en que pones las instituciones que pagamos todos en la defensa de tu pareja, pasa a ser un caso tuyo. Pasa a ser un caso tuyo, más allá de que viva en un piso compartido cuyos orígenes son ciertamente confusos. Sobre la administración pública, los contratos de la administración pública y quién contrata con la... no con la administración pública, pero sí con una empresa que es la que más factura en estos momentos con la Comunidad de Madrid. Ramoneda. No, bueno, me parece que está todo dicho sobre esto, ¿no? Quirón, Ayuso, Amador es un triángulo peligroso que ya veremos lo que da de sí. Y fíjate si es grave que el director, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha intentado desmentir la información tanto de la UCO como de la Agencia Tributaria, facilitando unos datos que no tienen absolutamente nada que ver con las informaciones, con lo que dice el informe de la UCO y los datos que aporta el informe de la UCO y sobre todo el informe de la Agencia Tributaria. Fíjate si es grave. Es decir, por cierto, esto me suena. ¿Dónde he oído yo esta historia de hay una acusación contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso publica un bulo para desmentir esa información y el bulo se acaba convirtiendo en algo que tienen que pagar? No quien expandió el bulo, sino otras personas que no vamos a abrir el caso del fiscal general del Estado. Me quiere sonar, ¿no? Si me quiere sonar a algo, pues ya te digo que yo hemos a qué te visto suena. hace nada. Ya te digo ya a qué te suena. Al caso del fiscal general del Estado, pero tú no lo has querido decir. Es una pauta de conducta, es un patrón. Es decir, si publican informaciones que son jurídicamente relevantes, e insisto, yo ni en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, que se llama González Amador, por cierto, ni en el caso de Zapatero doy el valor probatorio a los informes policiales ni a los informes de la Agencia Tributaria. Contienen indicios y esos indicios deben ser investigados. Pero lo primero que podemos anotar, constancia de la gravedad política del asunto, es que la primera explicación que hemos recibido la ha facilitado el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y es falsa. Es un bulo, de principio a fin. Bueno, aparte de recomendar que se triture, ¿no? O si dinamite. Dinamite. No confundamos, es un tema técnico, hay un matiz técnico importante. Entre triturar y dinamitar. Dinamitar es para periodistas. Triturar es para periodistas. O sea, triturar a periodistas o a medios agencias y cerrar porque son funcionarios. Y dinamitar. Son funcionarios y tienen la prima. Dinamitar periodistas es más complicado. Sobre la cuestión política, vamos a ver. ¿Está en un momento de debilidad Isabel Díaz Ayuso para marcarle el ritmo al partido? Paloma, que manejas mucha información del Partido Popular en el ABC. ¿En Génova, de alguna manera, tampoco están tan apenados de que Isabel Díaz Ayuso tenga este problema? A ver, a Génova le ha incomodado en otras ocasiones los problemas derivados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. O sea, ha habido momentos de mucha tensión en el último año, sobre todo, ya digo, con ese arranque cuando se conoce la investigación y el proceso con el delito fiscal, y la presidenta sale directamente a defenderle. Yo no lo sé, creo que hoy todavía es prematuro. Desde luego no creo que les haga sentir muy cómodos estas nuevas revelaciones, Xavi. O sea, yo creo que esto compromete al Partido Popular en su conjunto, porque evidentemente tienen que tener una posición. Es muy difícil estar centrando toda tu labor contra el gobierno con casos de corrupción, con casos en los que se duda realmente de los comportamientos y que se investigan delitos muy fuertes, y estar tan tranquilo cuando tienes una investigación de este tipo. No, evidentemente
genera tensiones. Sí, claro. pero lo decía tanto por el hecho de que hasta ahora, si fallaba el proyecto Feijóo, que ahora está de nuevo al alza, siempre aparecía, asomaba ahí Isabel Díaz Ayuso como marcando el paso al partido en algunas cuestiones. Decía si esto que debilita, parece que evidentemente a Díaz Ayuso, digamos en este contexto donde parece que ahora el viento sopla en las velas de proa, o hacia la proa, de popa en este caso, al Partido Popular, pues tampoco, digamos, es un daño, un control de daños, como decía antes. Control de daños. Un control de daños. Es decir, bueno, esto nos perjudica, pero bueno, también tiene algún aspecto que nos puede beneficiar. No dinamita Ayuso, pero la tritura un poquito. Vale. Pero yo creo que tiene complicado Feijóo porque el pecado original de Feijóo es que él llegó a presidir el Partido Popular cuando Ayuso y su entorno desencadenan la caída de Pablo Casado, porque Pablo Casado quiere investigar en esa presunta corrupción en el entorno de la presidenta y Feijóo llega para taparlo, dicho en breve. Entonces, claro, digamos que tiene la advertencia muy marcada de lo que puede hacer y lo que no puede hacer como presidente del PP. Sobre todo, si se ejerce de Torquemada, habrá que serlo para lo bueno y para lo malo. Y entiendo que ese nivel de exigencia que nos practica a todos, también lo practicará él dentro con las noticias que acabamos de conocer, por ejemplo, de la pareja de la señora Ayuso, ¿o no? Pues os pregunto, ¿o no, Antón? Es decir, si mantienes un listón hay que ponérselo para los adversarios y también para los de tu partido. Por supuesto. Es decir, yo creo que lo que hemos conocido del novio de Isabel Díaz Ayuso, por cierto, yo estoy esperando que salga el fiscalista, dentro de todo, también para que a través del fiscalista, igual que a través del fiscalista y su generosidad nos explicaron lo del ático, pues a ver si a través del fiscalista y su generosidad, ese gran amigo que tiene Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, pues también nos explican estas coincidencias. España, sin duda, es el país de las coincidencias extraordinarias, chico. Tú ves estos informes de la UCO y tienes que llegar a esa conclusión. O sea, los hechos, las facturaciones y los ingresos crecen y decrecen en función de circunstancias temporales que aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? Dicho esto, es un informe de la UCO y es un informe policial, no es una prueba. ¿Incluye indicios que merecen ser investigados? Sí. Sin duda, como el caso de Zapatero, como el caso de Santos Cerdán o como el caso de Leire. Y hay que darle exactamente ese valor. Yo no le doy un valor condenatorio ni le doy un valor probatorio porque no lo tiene. ¿Qué es lo que me traslada tanto el informe de la UCO como el informe que hemos conocido de Hacienda sobre esos ingresos? Bueno, que hay indicios que o efectivamente España es el país de las coincidencias extraordinarias o aquí hay indicios claros y racionales para iniciar o continuar una investigación penal. Y por cierto, los datos que facilita Hacienda hacen un poco más incomprensible la decisión que conocimos la semana pasada del magistrado Antonio Viejo, creo recordar que es su nombre, de autorizar a la UCO solo a investigar las cuentas. No las sociedades. Y no, la UCO pedía otras cosas, sí. Las cuentas, la situación societaria y la información tributaria. Y parece relevante, muy relevante, acceder a la información tributaria. De hecho, Hacienda se lo comunica al juez precisamente para evitar que haya algún tipo de circunstancia que pueda provocar la nulidad del procesamiento de la inspección. Y el otro, en el caso de What the Fab, el juez no duda de la capacidad de la empresa de las hijas de Zapatero para prestar esos servicios. Lo que duda es que esos servicios valgan eso, que es algo completamente diferente. What the Fab sí es una empresa de diseño digital, sí hace maquetación, sí tiene personal, sí tiene la tecnología. Lo que el juez plantea es, oiga, los servicios que usted dice facturar por estas cantidades no valen esto a precio de mercado, y de ahí yo infiero que se están utilizando, hay un sobreprecio ahí que es el que sirve para lo que el juez considera que sirve. En el caso de González Amador es completamente diferente. Es decir, lo que afirma el informe de la UCO es que los servicios no se prestaron porque la empresa no tenía capacidad para prestar esos servicios. Y ese es el principal indicio criminal que se pone encima de la mesa. Pero nadie va a citar a González Amador para que explique de dónde venían los 4 millones que le pagó Quirón. Igual que, ¿por qué? Porque eso lo tiene que explicar Quirón. Igual que nadie va a citar, o nadie debería citar a las hijas de Zapatero para que explique de dónde venía lo que le pagaba la empresa X. ¿Por qué? Porque es la empresa X quien lo tiene que explicar. Pero centrándonos en el caso de todo lo que sabemos, porque es, vamos a ver, hay digamos,
una empresa que compra por $500.000 a la mujer de un alto cargo que había facturado el año anterior 50.000 euros. 30.000 euros. En el medio, los 2 millones de euros por las mascarillas. Compra $500.000 de una empresa y con esa empresa, es que es todo un lío, acaba facturando durante 3 años, cuando ya tiene una relación afectiva con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues 4.400.000 euros con Quirón, que es el principal cliente sanitario, digamos, por así decirlo, de la Comunidad de Madrid. Esto es el panorama que nos encontramos, ¿no? Claro, y ahí es donde entra el informe de la UCO y dice, la facturación entre la empresa de González Amador y Quirón no se sostiene y es ficticia. ¿Por qué? Porque la empresa que factura esos servicios no tiene la capacidad técnica, ni personal, ni humana, ni de recursos, ni de conocimiento para prestar esos servicios. ¿Por qué? Porque lo que tiene son 2 máquinas de depilación o algo parecido, si no me equivoco. Sí. Y eso es todo lo que tiene. Y sin empleados. Claro, efectivamente... Sí tiene empleados y sí tiene más clientes. Creo recordar que una nómina de 20. Entre ellos algún medio de comunicación muy conocido como El Español. Y luego, Irene, también hay la otra línea derivada de cuando es a un adversario pedimos responsabilidades y cuando es alguien de tu partido callamos. Es un poco lo que le ha venido a decir Sánchez a Feijóo desde Bruselas, ¿no? Bueno, es que esa es la peste del debate público. Es decir, si la ley del embudo, tú tienes unos criterios para cuando juzgas la actitud del partido de enfrente, que los pones completamente en suspenso cuando es tu propio partido, lo que consigues es la pérdida de credibilidad absoluta y la degradación del debate público. Pero a mí del tema hay una cosa que me preocupa, que es incluso anterior a la posible corrupción, que es que, o sea, estamos hablando de que Fernando Camino, que es un directivo de Quirón, de repente le empieza a regalar dinero. O sea, más o menos lo que viene a decir el informe de la UCO es, si esta empresa no tenía capacidad de prestar esos servicios de consultoría, porque lo que hacía era depilación y belleza, le cambia el nombre y empieza a prestar servicios de asesoría, de controles de calidad o no sé qué, entonces, ¿por qué le regala? ¿No? O sea, qué suerte tiene alguna gente que se encuentra directivos de Quirón que le regalan el dinero. Como el fiscalista, igual. Claro, y entonces, el dinero para y entonces ahora yo quito a Ayuso de la ecuación. Si quitamos a Ayuso de la ecuación, aquí pasa que hay una empresa, Quirón, que recibe 1.000 millones de euros al año de la Comunidad de Madrid por servicios sanitarios, en torno a 1.000 millones, dependiendo de los años, y parte de ese dinero se va por un grifo que abre un directivo a un señor particular. Imaginemos que no es el novio de Ayuso. Yo lo primero que digo es, oiga, las empresas con las que se contrata por estas cantidades tan bestiales con presupuesto público tendrán que tener un control para que esas empresas no pueden hacer luego con su dinero lo que quieran, porque están contratando con la administración. Y a mí me parece que ahí hay una falta de controles de dinero público y de exigencias y de transparencia con las empresas que contratan con la administración, que incluso desvinculándolo completamente de Ayuso, es algo de lo que Ayuso se debe preocupar como gestora de la sanidad madrileña. Y me parece que no debemos perdernos ese debate solo por ir solo a la corrupción, ¿no? Me parece que es una cuestión de funcionamiento bueno de las instituciones. Lo que dice el informe de la UCO sobre González Amador es que él hace un doble salto. Primero compra esta empresa, se sospecha el juez. Para pagar un favor. Para pagar un favor, no, una comisión. Una comisión de compra de mascarillas. Porque él había las mascarillas, las del otro proceso. Es que es un poco los 2 millones, todo, es que son los 2 millones por los que él en cierto momento admitió haber cometido un delito fiscal. Una parte de esos sospecha el juez que presuntamente podrían ser de Fernando Camino, que es el que le facilita la compra a su vez de mascarillas. Es decir, y después, una vez que compra esa empresa, dice, hombre, pues que ya que la he comprado para cerrar la otra operación, la voy a usar para seguir facturándole a Quirón. Y lo que dice la UCO pero es que era una empresa de depilación y belleza que le cambia el nombre y empieza a hacer informes de consultoría de calidad o asesoría de calidad, presuntamente. Entonces, la UCO dice, claro, no solamente dice que es raro que tenga esa actividad, sino que es que no tenía los medios para hacer. O sea, la UCO en este caso va más allá, no solamente es que... esa es la diferencia. Pero para mí, déjame un segundito, para mí la reflexión clave es, al margen de la corrupción, aquí hay una cuestión de buena gestión y control de fondos públicos. Porque efectivamente Quirón contrata en torno a 1.000 millones al año a la Comunidad de Madrid. Entonces, esas empresas que tienen esos volúmenes de contratos, yo creo que hay que asegurarse de que no habrán grifos raros por ahí a gente. O sea, ¿De qué hablabas de las diferencias? Esa es la diferencia significativa entre un caso y